Saludos, soy Gabriel Pacheco de la Universidad de Illinois, de la carrera de Desarrollo y Análisis de Data. En este video voy a realizar el examen de herramientas de simulación. Para ello, vamos a hacer la validación de un instrumento estadístico utilizando la hoja de Cronbach. Para ello, se ha generado un cuestionario con 25 preguntas y este cuestionario será simulado para 20 participantes. Las simulaciones, se harán dos simulaciones en una matriz de Excel y el objetivo de la primera simulación es obtener un alfa de Cronbach menor a 0.5 y el objetivo de la otra eh, simulación es obtener un alfa de Cronbach entre 7 y 9. Comencemos. Bien, para resolver estos ejercicios se nos viene planteado un archivo de Excel con una matriz que calcula el alfa de Cronbach. Aquí podemos ver el cálculo del alfa de Cronbach. Voy a ponerle negrita y aumentar un poco la letra de estas celdas para que sea más fácil la visualización del resultado que vamos obteniendo. Además, esta matriz nos viene con 24 preguntas. En el ejercicio que nos viene planteado, nos vienen planteadas 25 preguntas que elaboramos previamente en un documento. Entonces voy a agregar una columna más que representará a la pregunta número 25. También en el planteamiento del ejercicio nos vienen estipulado que debemos utilizar una población de profesionales de 100, de 100 personas, 100 profesionales, y que tenemos que utilizar el 20%, que equivaldría que equivaldría a 20 personas o a 20 profesionales. Por lo que voy a agregar una nueva columna aquí y voy a numerar los, eh, los profesionales, voy a numerar aquí para saber cuántos profesionales tengo. Entonces, de este lado podemos ver que tenemos 30 profesionales y solamente necesitamos 20, por lo que voy a eliminar de la fila 21 a la 30. Muy bien. Además, voy a copiar el valor del alfa, el valor de la varianza, el valor del cálculo de la varianza o la fórmula de cálculo de la varianza para la pregunta número 25. Voy a agregar un valor de 2 aleatorio solo para no tener errores. Además, hay que cambiar el número de preguntas. K, que representaría el número de preguntas, hay que cambiarle a 25, ya que son 25 las preguntas que vamos a evaluar. Otra cosa a considerar es que la fórmula de la suma de cada pregunta, de cada profesional, eh, hay que corregirla debido a que solamente llega hasta la pregunta 24. Entonces, esta suma hay que extenderla hacia el número 25 y hay que copiar toda esta fórmula rectificar al final. Otra cosa a considerar es que en la varianza de cada P tenemos el valor solamente hasta A25, que representaría la pregunta número 24. Entonces, este valor hay que extenderlo hacia la pregunta número 25, que sería la fila AB25. A24, A25. Listo, con esto tendremos lista nuestra fórmula para calcular el alfa de Cronbach. Muy bien, el objetivo de la primera simulación es obtener un valor del alfa de Cronbach de menor a 0.5. Para ello voy a crear, en la primera pregunta voy a cambiar el color de la primera pregunta y voy a agregar un valor aleatorio entre 2 y 5. No se toma en cuenta el 1 porque en el planteamiento del ejercicio nos dice que no se debe utilizar el 1 como consta en la escala de Likert del 1 al 5, sino que utilicemos una escala del Likert sin contar el valor 1. Entonces, este valor aleatorio será entre 2 hasta 5. Voy a copiar esa fórmula, perdón, voy a copiar esta fórmula para todos los valores de todas las preguntas en el primer profesional y estas mismas preguntas las voy a arrastrar hacia el valor final de todos los profesionales. Con esto tendríamos la primera simulación, donde hemos obtenido un valor de 0.27 del alfa de Cronbach. Este valor nos indicaría que el instrumento tiene ambigüedades y que no es válido.
¿Qué acciones deberíamos tomar en caso de tener un resultado como este? La primera sería revisar las preguntas y editarlas, obteniendo con un feedback de los profesionales diciendo qué preguntas eran ambiguas y cómo cambiarlas. La segunda acción sería crear preguntas piloto, es decir, revisar una pregunta y validarla con unos pocos profesionales, no la muestra completa, sino con una parte de la muestra para revisar que la pregunta no tenga ambigüedades y que esté correctamente formulada. La tercera acción sería descartar por completo el formulario y empezar otro instrumento para que este volviera a ser validado. Muy bien, para la segunda simulación voy a controlar un poco mejor los datos, es decir, el objetivo de la segunda simulación es obtener un valor del alfa de Cronbach entre 7 y 9. Para ello voy a controlar mejor los datos, voy a poner datos que se esperan dentro de las respuestas y para ello voy a cambiar el valor aleatorio de la primera pregunta le voy a poner que va a usar entre 2 y 3. Y esta fórmula la voy a recorrer para todas las preguntas y así obtendremos un valor entre 2 y 3 para todas las preguntas. En el segundo profesional voy a agregar un valor aleatorio entre 3 y 4. Y voy a recorrer este valor controlado entre 3 y 4 para todas las preguntas. Y en el tercer profesional voy a hacer lo mismo, ¿sí? Pero cambiando el valor entre 4 y 5. Voy a recorrer esta fórmula para todas las preguntas y con esto obtendríamos ya el resultado deseado, que es un valor entre 7 y 9, que sería un valor de 7.5. ¿Qué acciones podríamos tomar al tener un resultado como este? Pues la primera sería revisar con los profesionales si existe alguna ambigüedad en las preguntas con el fin de mejorarlas, a pesar de ya estar validado el instrumento. La segunda sería eh, aplicar el instrumento o realizar otra validación con otros 20 profesionales o con otro 20% de la población para estar completamente seguros que obtendremos resultados confiables al momento de aplicar la encuesta. Y la tercera acción que podríamos realizar es aplicar la encuesta con un documento ya validado, con un instrumento como este validado que obtiene un 0.75 de alfa de Cronbach. Podemos estar seguros que los datos que vamos a recibir son bastante confiables. Entonces, aplicar este instrumento sería adecuado. Bien, una vez realizadas estas dos simulaciones, podemos concluir que a más datos dispersos obtenemos un alfa de Cronbach que es menor y a datos controlados podemos obtener datos más confiables. Podemos obtener un alfa de Cronbach de 0.75, lo que validaría el instrumento, mientras que en los datos dispersos obtendríamos un valor de 0.23, lo que nos diría que el instrumento no es válido. Entonces, ante más dispersión de los datos, menor confiabilidad y a menor dispersión de los datos, mayor confiabilidad. También podemos concluir que el alfa de Cronbach es una herramienta de validación eficaz con la que podemos obtener las opiniones de los profesionales y se puede validar los instrumentos de forma confiable. Como tercera conclusión podríamos decir que no necesariamente se puede hacer una sola simulación para obtener los datos que necesitamos y no pueden ser varias. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho la atención. Hasta pronto.